Bienvenidos a esta primera emisión de Economía al Día aquí en Negocios DITU, hoy jueves 12 de agosto. Iniciamos con los datos económicos que tienen que ver con la actualidad que vive nuestro país y la emergencia. Tiendas de Uno, junto a la Fundación Santo Domingo, entregarán 1.000 toneladas de productos de primera necesidad para apoyar a las personas que más lo necesitan. El Papa León XIV envió una primera ayuda de 100.000 euros para los afectados del terremoto de Colombia, que será destinada directamente a la conferencia episcopal para que se ocupe de su distribución. 6,18 billones de pesos, los recursos del Sistema General de Participaciones que podrán ser usados excepcionalmente por municipios afectados para atender la emergencia, reparar y reconstruir infraestructura. 5 cierres viales deja el fuerte sismo del 7.4 grados registrado el 10 de agosto aquí en nuestro país, mientras las autoridades mantienen atención en los puntos afectados por deslizamientos y caída de material. Y también hablaremos de los más de 1.300 millones de dólares en cooperación internacional que fueron confirmados para la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto, mientras más de 12 países anunciaron el envío de ayuda humanitaria y equipos de rescate. Hablamos a esta hora también de los indicadores económicos. El dólar se ubica en 3.119 pesos con 50 centavos. Según CEP y CAP, cayó 1 peso con 57 centavos, mientras que la tasa representativa del mercado es de 3.121 pesos. Y el petróleo Brent de referencia se ubica en $88 con 38 centavos, cayó 53 centavos de dólar, estaba en $88 con 91 centavos. Y la carga de café se ubica en 2.265.000 pesos, subió 20.000 pesos, estaba en 2.245.000 pesos. Iniciamos esta emisión hablando del gobierno y el anuncio para los damnificados por el terremoto en Risaralda, porque quedarán exentos del pago de servicios públicos durante 3 meses. El presidente Abelardo de la Espriella manifestó que esta será una medida de alivio económico. La ayuda será para los hogares damnificados que sean identificados mediante un censo oficial. Para hacer frente a la compleja situación que atraviesa nuestro país por cuenta del terremoto, la familia Santo Domingo, el Grupo Valorem y sus empresas unieron fuerzas con la oficina de la primera dama, Ana Lucía Pineda, y autoridades locales, con el fin de movilizar ayudas y que éstas lleguen de forma rápida y efectiva a las zonas más vulnerables. Así lo confirmó aquí en Negocios DITU José Francisco Aguirre, director ejecutivo de la Fundación Santo Domingo. Estamos en conjunto con el liderazgo de la primera dama y su equipo, articulando todas las acciones y los esfuerzos que van desde el acopio de insumos médicos, la coordinación para prestación de servicios en salud, el acopio de productos alimenticios, de mercados, de productos de aseo, de todo lo que tiene que ver con diferentes insumos para poder tener albergues para que la gente que perdió su vivienda pueda tener unas condiciones dignas. ¿Cuáles son esas ayudas que van a estar llegando de pronto de manera inmediata? Uno está a punto de despachar 1.000 toneladas de productos alimenticios y productos de aseo personal a diferentes puntos, tanto en el Valle Risaralda y el Chocó, para empezar su distribución. Salieron por gestión de la Alianza de Colombia Cuida Colombia varias toneladas de productos desde Bogotá hacia Quibdó en las últimas horas. La Red Pro ha destinado una serie de centros de acopio para que la población pueda donar productos, particularmente medicamentos, mantas, colchones y sobre todo productos alimenticios para poder distribuirlos en diferentes puntos. Director, ¿cuándo y a través de qué canales digitales y físicos se podrá acudir a estos centros de acopio, se podrá hacer donaciones? Ustedes ya están de la mano pues, del Grupo de Valorem, de la Fundación, gestionando recursos, convocando a empresas también aliadas para materializar este propósito que hoy tienen. Vamos a tener habilitados todos los canales de aporte en D1. Todos los clientes de D1 van a poder comprar mercados que serán donados y distribuidos a través de toda la cadena de logística y distribución de D1 en esta
gran alianza del sector empresarial. En conjunto con la Fundación Bancolombia se habilitaron canales de aporte, los cuales vamos a publicar en las redes de la Fundación. Caracol Televisión también ha gestionado una gran alianza para movilizar esfuerzos y aportes de diferentes fuentes que estarán integradas en todo este modelo logístico que estamos armando. Desde la Fundación Santo Domingo también se están contemplando líneas de acción para el mediano y largo plazo en esa etapa de reconstrucción que van a requerir muchas comunidades y también en pro pues, de la reactivación de estos lugares. Los temas de vivienda terminan siendo totalmente determinantes para lo que viene en la siguiente etapa. Esa etapa de vivienda pues, requerirá de un gran esfuerzo por parte del gobierno nacional. Entonces, en esos frentes trabajaremos con nuestros aliados, sin duda con los ministerios, de la mano de la oficina de la primera dama para garantizar que la respuesta a la emergencia trasciende a oportunidades de desarrollo en los territorios. ¿Cuál es ese llamado puntual que hacen desde la Fundación Santo Domingo, desde Valoren, al resto del tejido empresarial colombiano para que se amplifique este impacto que se está buscando de ayudar, de donar, de llegar a todos esos damnificados por el terremoto en Colombia? Nosotros queremos invitar a todo el sector empresarial y fundacional colombiano a que nos sumemos a esta gran causa, a que trabajemos de la mano con el gobierno nacional y con los entes territoriales en cada uno de los municipios afectados, porque es aprovechando las capacidades empresariales, la voluntad pública y el trabajo en equipo en conjunto que vamos a poder ayudar a estas comunidades afectadas a salir adelante. Gestos de solidaridad a nivel nacional por los afectados. Y hablemos ahora del último reporte que entregó Colfecar, porque en este momento hay 5 cierres viales por deslizamientos o caída de material causados por el sismo del pasado 10 de agosto. Los departamentos de Tolima, Valle del Cauca y Chocó son los más afectados, pero para conocer más de cómo está la situación en estas vías, nos conectamos a esta hora con Nidia Hernández, presidenta ejecutiva de Colfecar. Presidenta, muchas gracias por su tiempo, esperando que usted esté bien, su familia también esté bien y hablando un poco de esta coyuntura que nos toca a todos. Buenos días, Luisa, un saludo para ti y para toda la audiencia. Presidenta, hablemos un poco primero, también veíamos todos estos gestos de solidaridad que se están articulando a nivel nacional. Ustedes son un sector muy importante para el país, el sector transporte. Me imagino que también hay muchas iniciativas ahí solidarias por los afectados. Sí, efectivamente, pues estamos viendo cómo se están articulando todas las fundaciones, las personas del común también que están haciendo sus aportes, pero finalmente para poder hacer llegar toda esa ayuda humanitaria a las diferentes ciudades afectadas, pues claramente el transporte es fundamental, porque para poder llegar pues a muchas de estas ciudades o municipios, pues toca hacerlo vía terrestre. Así que digamos que yo resaltaba también la voluntad, la buena voluntad también de nuestros empresarios en donar el transporte para poder, digamos, acercar estas donaciones a quienes más lo necesitan. Sí, señora, y vemos en imágenes también lo complejo que está movilizarse por las vías. Hablemos un poco, cuáles son las zonas más afectadas, algunas vías principales que deban tener también en consideración los colombianos. Bueno, digamos que en este momento la ciudad que es más crítica para todos nosotros está siendo Buenaventura, porque en este momento pues está completamente cerrada la vía en varios puntos. Entonces, digamos, desde Cali a Buenaventura, nosotros veníamos registrando 2 incidentes, uno, una caída de rocas en el área de los túneles, pero esa pudo ser superada, pero el kilómetro 69, digamos, sigue en cierre total y se presentó otro deslizamiento en la vía Cali-Lobo Guerrero, que también estaba solamente con paso a un carril, pero debido a los deslizamientos, en este momento se encuentra en cierre total. Y por el alto de la línea, recuerden que a mediados de julio tuvimos también una caída de banca que está obligando el paso a un carril y pues obviamente eso está generando grandes congestiones de vehículos. Una ruta alterna puede ser el Alto de las Letras, pero el problema es que por ese paso también se presentan 2 derrumbes, pues que también tienen totalmente la vía alterna completamente cerrada.
Y Presidenta, hablando un poco, como usted lo decía, la importancia de poder movilizar las ayudas, pero también está el sustento de los transportadores. Hay cargas represadas, esto también va a tener pues un impacto en toda la cadena del transporte de alimentos. ¿Qué han podido identificar frente a esto? Pues digamos que ayer casualmente teníamos una reunión porque digamos desde Colfecar sugerimos que ante un caso de emergencia para este nuevo gobierno era importante reactivar el centro de logística y transporte porque eso nos permite casi que tener como un PMU donde están los diferentes representantes de los gremios que hacemos parte de la cadena de abastecimiento, también con los representantes del gobierno nacional. Y realmente fue muy productiva la reunión porque podíamos fijar soluciones también que permitan que la cadena no se detenga. Pero claramente dentro de las conclusiones era nuestra preocupación por Buenaventura. Sabemos que el ministerio está haciendo todo lo posible con la concesión pues para poder habilitar la vía, pero desgraciadamente pues se siguen presentando deslizamientos y como te decía, al momento la vía sigue cerrada. ¿Por qué nuestra preocupación? Porque pues en el momento en que la vía siga cerrada, pues se sigue represando la carga en las diferentes terminales portuarias, porque los buques siguen llegando. Entonces es necesario también evacuar a todo el personal. Ayer, casualmente, mucha de la gente que estaba en la fila, pues pudo lograr ser evacuada, pero en este momento el mensaje para toda la comunidad logística es, por favor, no envíen vehículos a la zona, porque pues en este momento la vía está completamente cerrada, entonces es exponer a los conductores a estar en condiciones que pues no son las mejores. Claro, ese es el mensaje puntual ante esta coyuntura y específicamente en este puerto que es el más importante, uno de los más importantes del país. Y hablemos también, Presidenta, un poco, usted hablaba de esas posibles soluciones que se plantearon ayer en esa reunión. ¿Hay algún consolidado de pronto de pérdidas? No, todavía no hemos, digamos, hecho el cálculo. Ayer nos concentramos principalmente en presentarle al gobierno diferentes soluciones que pueden aliviar un poco al sector transportador y de comercio exterior. Por ejemplo, el tema de que las navieras no suspendan los cobros por la entrega tardía de los contenedores vacíos en el puerto, porque pues obviamente ante esta situación de emergencia nacional y de los deslizamientos que tienen cerrada la vía, pues son casos de fuerza mayor y estamos solicitando eso y que en ese sentido pues permitieran que los vehículos que tuvieran contenedores vacíos los pudieran entregar en patios al interior del país. También se les solicitó que, por ejemplo, cualquier evento deportivo como vueltas ciclísticas que estén, digamos, programadas sobre las vías que están ahorita afectadas, pues se suspendieran mientras logramos retomar la operación normalmente. También se sugirió el tema de flexibilizar las restricciones a los vehículos de carga en el próximo festivo de agosto, porque pues obviamente vamos a tener mucha carga represada y necesitamos empezar a tener, digamos, todas las condiciones para poder operar. Y digamos, son ese tipo de soluciones en ese sentido es para buscar también un alivio. Sí, claro, y lo que usted mencionaba al inicio, que quiero cerrar la entrevista justamente con eso, Presidenta, en los empresarios le han manifestado a usted esa iniciativa de poner a disposición los vehículos de carga pesada para movilizar ayudas humanitarias, maquinaria, lo que se requiera en las zonas más afectadas. Sí, de hecho ya hemos movido bastantes toneladas, precisamente porque pues, me contactan desde diferentes fundaciones que están buscando urgentemente vehículos que puedan hacer el transporte hacia los diferentes departamentos de Risaralda, Chocó, Valle del Cauca, y ya lo hemos venido gestionando, gracias a Dios, por la buena voluntad también de nuestros empresarios que están muy prestos a apoyar en medio de esta emergencia y poder acercar las donaciones a las personas más afectadas. Uniendo esfuerzos. Muchas gracias a la doctora Nidia Hernández, presidenta ejecutiva de Colfecar, por acompañarnos aquí en Economía al Día de Negocios DITU. Gracias, Presidenta. A ustedes, muchas gracias.
Y hablamos ahora de la Federación Colombiana de Municipios. En representación de los alcaldes del país, solicitaron la expedición de decretos de emergencia que les permitan a los municipios responder con rapidez ante esta emergencia. Entre ellos está el uso de recursos extraordinarios del Sistema General de Participaciones. Recordemos que para 2026 los recursos asignados a este Sistema General de Participaciones ascendieron a 88,4 billones de pesos. De ese total, la petición apunta a una autorización a estos municipios afectados a destinar de manera excepcional el 7% de los recursos del Sistema General de Participaciones, asignados originalmente a deporte y cultura. Esto equivale a unos 6,18 billones de pesos aproximadamente. Esta medida se suma a otras 5 que solicita Fede Municipios para atender la emergencia, y para profundizar en este tema nos conectamos a esta hora con Julián Sánchez, alcalde del municipio vecino de Soacha y presidente de la Federación. Alcalde, muchas gracias por acompañarnos. Luisa, buenos días para usted y por supuesto para todos los televidentes. Alcalde, es urgente que se apruebe esta solicitud y se destinen estos recursos principalmente a estos municipios. Y mire que pues hemos visto en estos días de coyuntura las ciudades, pero también hemos conocido esas historias de esos pequeños municipios, zonas rurales, que es donde más se requiere justamente el recurso, ese apoyo. ¿Por qué es tan importante esto? Así es, Luisa. Primero, expresar claramente en nombre de la Federación Colombiana de Municipios, de los más de 1.104 alcaldes y alcaldesas de Colombia, de la alcaldía de la ciudad de Soacha, pero también como colombiano, toda nuestra solidaridad a las familias de quienes a razón de esta catástrofe natural pues se vieron afectados en sus seres más queridos, en sus bienes patrimoniales, y claramente a los alcaldes y alcaldesas que hoy en estos 5 departamentos que el gobierno nacional ha priorizado, pues encontramos afectaciones directas a esa infraestructura social de servicio comunitario, como lo son infraestructuras en temas de salud, de educación, equipamientos sociales que le permiten el día a día a las comunidades transitar en ese diario vivir. Nosotros desde la Federación Colombiana de Municipios, Luisa, hemos hecho un balance de esa afectación más allá de los capitales de los departamentos que merecen claramente toda la atención, Pereira, Manizales, pero tenemos hoy municipios de quinta, cuarta y sexta categoría, cerca de 52 municipios con afectaciones, tal vez algunos con mayor severidad y otros con afectaciones en infraestructura social que requieren el acompañamiento del gobierno nacional. Lo más difícil que se viene hacia adelante luego de toda la atención en ayudas humanitarias y por supuesto en rescate de personas vivas y por supuesto con la lamentación de las personas fallecidas, es la reconstrucción de la infraestructura social, volver a poner en operación ese colegio que atendía claramente a niños y niñas de los pequeños, de los municipios y de las ciudades, tener la oportunidad de que el puesto de salud, el centro de salud, el hospital de primer nivel se ponga en funcionamiento en normalidad para garantizar que muchas personas adultas mayores tengan el acceso a estos espacios. Es por eso que desde la Federación Colombiana de Municipios hemos adelantado unas propuestas que permitan al gobierno nacional, en el marco de la declaratoria de emergencia, garantizar unos recursos oportunos, pero sobre todo acelerados, para que los municipios y los entes territoriales puedan entrar a financiar la reconstrucción de esa infraestructura social, a financiar muchos de los subsidios que hoy requieren la oportuna atención de los ciudadanos, a garantizar la puesta en funcionamiento de muchos de los servicios públicos que hoy en energía, en gas y en materia de acueducto y señal de internet, pues de conectividad, no se encuentran al funcionamiento de los municipios de Colombia. El balance que hemos hecho desde Fede Municipios son cerca de 52 municipios de estos 5 departamentos, a los cuales estamos seguros que el llamado en estas solicitudes que hemos hecho, desahorro en FOMPET, ya explicaba usted, Luisa, lo del Sistema General de Participaciones, de poder redestinar un porcentaje de los mismos, tener la oportunidad que el sector bancario, y así hemos hecho el llamado a Sobancaria, congele las tasas de interés o reduzca las tasas de interés para los departamentos y municipios afectados
para generar mayor crédito público, que tenga una condonación y unas tasas favorables para que los municipios puedan reconstruir su infraestructura social. Hoy el llamado de la Federación Colombiana de Municipios, el llamado de los alcaldes y alcaldesas que se ven hoy afectados a razón del terremoto sucedido en nuestro país, es la oportunidad de acceder a recursos de manera perentoria, urgente y, por supuesto, garantizar la reconstrucción de la infraestructura social de estos municipios de Colombia. Alcalde, y es un tema que creo que también pues, nos compete a todos y quiero preguntarle cómo sería la distribución de estos recursos en estos municipios que usted menciona. Hoy, por ley, por norma nacional, nosotros tenemos ya establecidos unos mecanismos de financiación de muchos de los sectores. El primero de ellos, el Sistema General de Participaciones. Desde allí tenemos la oportunidad de garantizar que se destinen para la reconstrucción de esta infraestructura social, y es lo que le estamos pidiendo al gobierno nacional, que el Sistema General de Participaciones en ese 7% se pueda redistribuir única y exclusivamente para los municipios y los departamentos afectados en Colombia. Esta ya es una plata que le pertenece al presupuesto de los municipios y que ya ha estado incorporada desde el inicio del año 2026. De la misma manera, hemos estado hablando de la oportunidad del desahorro del FOMPET. Son muchos los municipios de Colombia, Luisa, que tenemos nuestros recursos, en este caso los municipios afectados claramente, tienen sus recursos allí en el Fondo Territorial de Pensiones, en el Ministerio de Hacienda, y estamos pidiendo que les permitan a estos municipios, a estos 52 municipios y departamentos, desahorrar estos recursos para poder hacer inversión en la infraestructura social. Estamos pidiendo también que en los departamentos, ciudades, capitales, municipios de Colombia que no se vieron afectados, los empresarios puedan hacer obras por impuestos, que el gobierno nacional permita garantizar que empresarios que anticipen impuestos en estos municipios afectados tengan también la oportunidad claramente de verse beneficiados en sus declaraciones tributarias. Alcalde, muy importante la destinación de estos recursos. Muchas gracias al alcalde de Soacha, Julián Sánchez, por acompañarnos aquí en Economía al Día con esta petición que hacen las alcaldías. A ustedes, Luisa, muchas gracias y nuevamente nuestra solidaridad con Colombia. Y desde el gobierno nacional se confirmó que más de 12 países y organismos multilaterales se han movilizado para ayudar a Colombia en medio de la tragedia que vive el país por el terremoto. Según el vicepresidente José Manuel Restrepo, se han recibido 1.300 millones de dólares en cooperación para la reconstrucción y se destaca que el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, CAF, donó $500.000, alrededor de unos 1.580 millones de pesos, para atender la emergencia y responder por las necesidades humanitarias más urgentes. El Banco Mundial, el Gobierno de Estados Unidos, el Banco Interamericano de Desarrollo BID, el Vaticano, el equipo de fútbol Barcelona y países como Chile, Guatemala, Venezuela, Suiza, Francia, Alemania, Israel y España han sido otros que se han movilizado por nuestro país. Para hablar un poco de este tema nos conectamos a esta hora con Rodrigo Peña Hilillo, representante del CAF en Colombia, para hablar justamente de estas ayudas humanitarias e internacionales. Representante, muchas gracias por acompañarnos aquí en Economía al Día de Negocios Dito. Muy buenos días, un gusto saludarlos. Hablemos un poco de estas ayudas que ustedes, como un gesto de solidaridad por nuestro país, han decidido destinar a Colombia. ¿Cómo funciona? ¿Cómo llegan estas ayudas al país? Sí, bueno, la primera ayuda es la que usted mencionaba, que es la que hicimos el primer día, es un primer paso que dimos en ese momento de cuando se inicia la emergencia de $500.000, que permite justamente ayudar y apoyar en las tareas humanitarias inmediatas, o sea, las cosas más necesarias en el momento más cercano a la tragedia, que tanto en temas de asistencia de agua, pueden ser medicamentos o necesidades para justamente el rescate de personas, pusimos a disposición del país de este $500.000, que es una donación, es decir, no es el país que tenga que pagarlo, pero también de ciertos instrumentos financieros con condiciones muy especiales, considerando
considerando la necesidad, digamos, la magnitud de la tragedia, el banco va a hacer con mucho esfuerzo para que también el país pueda tener liquidez y fondos para poder seguir apoyando a las víctimas y hacer el proceso posterior de reconstrucción. Esto va acompañado también de otros fondos que también son donación, ¿cierto? Que también son no reembolsables, como le llamamos en las multilaterales, que son fondos para la estructuración de distintas también infraestructuras que han sido dañadas, especialmente vinculadas a los temas de salud y a los temas de educación, donde nosotros queremos hacer aportes importantes para contribuir a una rápida reconstrucción. Por lo tanto, nuestra colaboración con el país es bastante integral. Tiene que ver entonces con apoyos directos que no son reembolsables, que son donaciones directas del banco, y por otro lado también instrumentos financieros muy especiales, a condiciones muy especiales, que permiten, digamos, que el país pueda tener los fondos suficientes como para el proceso posterior que viene. Representante, usted habla de estos instrumentos financieros, nómbrenos alguno de ellos y que también se vuelven como una luz en el camino para el país, porque en este momento lo que se requieren son recursos para justamente atender las necesidades de los afectados. Sí, nosotros hemos puesto a disposición un instrumento automático que es de hasta 50 millones de dólares para que el país tenga la disposición de recursos de liquidez inmediata. Esto está con una tasa especial de descuento que va con un descuento muy especial que obviamente no tan solo que el banco asigna a Colombia por ser Colombia, sino que especialmente porque estos recursos están destinados a atender la catástrofe, que esto permite que con 55 puntos base a lo menos de descuento sean condiciones financieras y también en temas de periodos de gracia y de años también muy flexibles. Y lo más importante, que es de rápida disponibilidad. Por lo tanto, son condiciones financieras excepcionales para situaciones excepcionales. Y teniendo en cuenta esta opción que ustedes están brindando a nuestro país, ¿ya hubo algún acercamiento con el gobierno colombiano? ¿Esto se negocia directamente con el Sí. gobierno? Sí, por supuesto. El gobierno además tiene que ver el paquete completo, me imagino, de colaboración, también de otras, me imagino, multilaterales. Lo importante es que nosotros estamos a total disposición. Desde el primer minuto, le quiero decir, del primer minuto el gobierno nos contactó también de inmediato, desde la vicepresidencia, justamente para ver qué aportes podíamos hacer, qué condiciones. O sea, hay una reacción muy rápida, muy activa del gobierno. Y por supuesto nosotros como el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, un banco muy comprometido con el desarrollo de Colombia, actuamos con la rapidez necesaria. Así que creo que en ese sentido solo reconocer cómo el gobierno ha actuado y cómo con la rapidez, la agilidad y el compromiso como lo ha hecho. Representante, y después de estos recursos entregados, esta primera donación, ¿hay un seguimiento por parte de ustedes o acompañamiento para la distribución y la inversión y el uso de estos recursos? Sí, por supuesto, pero esa fue una primera donación. Nosotros vamos a seguir haciendo aportes que tengan que ver con la estructuración, ejemplo, el apoyo a estructuración de infraestructura educativa, apoyo a la estructuración de la infraestructura hospitalaria dañada. Vamos a anunciar más apoyo, más donaciones, porque sin duda la magnitud de la tragedia requiere un compromiso muy superior de nuestra institución. Nuestro presidente Sergio Díaz Granados le ha dado la instrucción de volcar el banco justamente en apoyo a Colombia, y es lo que vamos a hacer, no solo desde el primer minuto como lo hicimos, sino que por supuesto de aquí en adelante para todo lo que el gobierno y el país necesita y que nosotros podamos poner a disposición. Entonces, en la medida que vamos trabajando y vamos avanzando con los distintos ministros y con las distintas instituciones, vamos a ir anunciando también otros instrumentos de apoyo. ¿Algún dato de cuándo sería esa próxima donación y por un monto? No, preferiría más bien anunciarlo directamente. Va a ser el día de hoy un nuevo fondo de donación, pero justamente va enfocado en la misma línea de los primeros $500,000, que es una donación y que vamos a anunciar en las próximas horas para contribuir justamente a distintas acciones inmediatas que el gobierno necesita atender.
en distintos territorios del país. Así que yo diría que son acciones bastante rápidas. Ayer tuve una importante reunión también con Naciones Unidas, con las distintas agencias que están trabajando y también vamos a trabajar con ellos para todo el tema ya más bien del catastro, de identificar justamente las zonas más afectadas, determinando la cantidad de vivienda, determinando exactamente la infraestructura dañada. Eso requiere no solo el trabajo con fotografía satelital, con drones, que se está haciendo desde ya con Naciones Unidas, sino que va a requerir también un despliegue en terreno de personas, de ingenieros, de arquitectos que van a tener que determinar justamente cuál es el total de los daños. Todo eso vamos a estar acompañando también a las instituciones de Naciones Unidas, así que es un trabajo largo, nos queda mucho por delante y por supuesto el banco CAF va a estar en este proceso. Muchas gracias a ustedes por ese acompañamiento y todo ese apoyo que están brindando a nuestro país. Muchísimas gracias al representante del CAF en Colombia. Gracias, muchas gracias a ustedes. Y el Gobierno Nacional firmó el decreto 1171 del 11 de agosto de 2026, con el cual modifica los plazos tributarios para la declaración de renta de personas naturales y suspendió términos aduaneros en zonas afectadas por el terremoto de 7.4 registrado el pasado lunes. Para conocer los detalles y la minucia de este decreto y que nos quede muy claro a la ciudadanía para evitar errores y también conocer las implicaciones para el recaudo en el país, nos conectamos a esta hora con Abel Cupajita Rueda, experto tributarista. Muchas gracias por acompañarnos aquí en Economía al Día. Gracias, Luisa, por esta invitación y bueno, solidaridad total con el país frente a estos temas que están ocurriendo. Bueno, Sí, esto es señor. muy importante entenderlo, ya que pues gran parte de los obligados a declarar impuestos sobre la renta, algunos están malinterpretando que esto es una amnistía tributaria, esto es un perdón tributario. No, acá lo único que está haciendo el gobierno nacional mediante este decreto es ampliar los vencimientos para esas zonas afectadas seccionales DIAN, en este caso Cali, Tuluá, Pereira y demás entidades. Pero no es ningún perdón tributario, lo único que está haciendo es extender el calendario tributario para estas personas con los últimos 2 dígitos de número de identificación tributaria y correrlos para octubre y noviembre. Ahora acá también, Luisa, es muy importante que esto y el beneficio de ese decreto para esas personas afectadas es que extiende de igual manera no solamente el pago de la declaración de impuestos sobre la renta, sino también lo extiende para la autorretención y retención en la fuente que debe pagarse ahorita en agosto frente al periodo del mes de julio. ¿Esto qué quiere decir? Que ese vencimiento se corre un mes más para esas personas, pero sí es importante aclarar que no es ningún beneficio tributario y también tiene algunas particularidades, Luisa, que aquellos que se quieran hacer o que tengan el derecho de ser acreedores de esta extensión del plazo, pues tienen que estar revisando muy detalladamente su registro único tributario, porque pues el domicilio fiscal en el registro tributario de cada contribuyente para hacerse acreedor de este plazo adicional debe estar para el 10 de agosto. ¿Esto qué quiere decir, Luisa? Que si alguien pretende modificar su registro único tributario y actualizarlo hoy, en la fecha de esta entrevista, para obtener algún beneficio o poder extender en su presentación, esto no va a ser así de fácil, porque precisamente para eso se hace ese cruce con el registro único tributario. Sí, doctor, pero entonces quiero precisar y lo que usted estaba pues diciendo en este momento, este cambio o esta ampliación en los tiempos de las fechas de vencimiento puntualmente aplica para quiénes. Ok, claro que sí, Luisa. Estos vencimientos aplican para los colombianos que están afectados. Esto es Cali, Pereira, Tuluá, Palmira, Buenaventura, Armenia, Manizales, Quibdó. Ahora, esto no quiere decir que hasta hoy a la fecha están estas ciudades, municipios principalmente señalados, pero igual el gobierno nacional podría determinar con la UNR, Unidad Nacional de Riesgo, si hay más
ciudades o municipios afectados por este terremoto y podrían sacar una resolución que incluyan a estas ciudades, a estos contribuyentes afectados. Pero hoy en día, lo que te decía al comienzo, es que no todos los colombianos pueden considerar que por lo menos Bogotá nos corrió el término de la declaración de renta y ya por ende entiendo que mi vencimiento corre. No, solamente son para estas ciudades: Cali, Palmira, Tuluá, Buenaventura, Pereira, Armenia, Manizales, Quibdó y Popayán. Y se podrá determinar mediante una resolución independiente que extienda para aquellas otras ciudades, municipios, entidades, territorios que se determinen con la UNRG afectados también. Muy importante esta aclaración, es decir, como usted lo mencionaba, las personas que están en Bogotá deben cumplir con el calendario tributario que ya está estipulado. Correcto, sí. Ahora, y también, insisto, esta medida no solamente toca el impuesto sobre la renta, también el impuesto, la retención en la fuente, que en estos momentos, a manera de ejemplo, Cali, los contribuyentes deberían estar presentando su declaración de impuesto, declaración de retención en la fuente a través del registro oficial, el recibo oficial de pago, pero esto se va a correr un mes más. De igual manera, el gobierno nacional puede determinar que se puede extender más, pero eso es de acuerdo a las circunstancias que se vayan revisando con el tiempo. Hoy tenemos este decreto, corremos hasta octubre, noviembre inicialmente, como últimas fechas para esas afectadas. Y también muy importante acá, esto es para ayudar a esos colombianos afectados, sobre todo en su flujo de caja y liquidez, y como lo señaló el gobierno nacional en medios, esto no se va a afectar a estas personas porque pues más de uno está concentrado, los afectados, en atender su situación particular. Sí. Y catástrofe, y no va a estar pensando a la vez: es que tengo un vencimiento de renta, voy a pagar sanción e intereses, sí, por extemporaneidad y demás. Sí, perfecto. Muchas gracias por esa explicación, doctor. Muy amable por acompañarnos aquí en Economía al Día. Muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, amén, y que todo salga muy bien para todos los colombianos afectados. Sí, señor, que así sea. Y recordemos que el gobierno nacional ya ha anunciado varias medidas para ayudar a los afectados por el terremoto. Por ejemplo, se suspenderá por 3 meses el cobro de servicios públicos para los damnificados. Además, las familias recibirán subsidios para el pago de arriendo mientras se evalúan las labores de reconstrucción. Pero también se habló de alivios económicos para los ciudadanos y otras iniciativas económicas. Nuestra compañera Laura Rojas nos explica. Con esta decisión de declarar la emergencia económica, el gobierno podrá tomar medidas amplias y rápidas para atender la crisis. Revisemos, las medidas son disponer totalmente del presupuesto que requerirá el Fondo Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres. Advirtió que la principal preocupación es que esos dineros los maneja la Unidad de Gestión del Riesgo, por lo que pidió evitar que se repitan los hechos de corrupción descubiertos en esa entidad. Calificó esos hechos como vergonzosos y aseguró que espera que los recursos no vuelvan a desviarse ni se usen para contratar personas sin funciones claras. De otro lado, también es importante un crédito por $450 millones con el Banco Mundial que podrían llegar esta misma semana. De otro lado, el funcionario también descartó ordenar más impuestos al amparo de esta emergencia económica. Señaló que a cambio de nuevas cargas tributarias, los dineros se buscan mediante un ajuste fiscal, mediante recortes, ahorros y reducciones de la burocracia. Y muy importante también, anunció que van a postergar los plazos para declarar renta para las personas naturales afectadas por el sismo. Esto dijo el ministro sobre el tema. Ustedes saben que el día de hoy inicia el pago de impuesto de renta para personas naturales. Vamos a postergar durante un mes el pago de esas obligaciones porque personas que están atendiendo un desastre no tienen la cabeza para estar pagando impuestos y vamos a darles un plazo adicional. Si es necesario ir más lejos, lo haremos.
Y otra noticia muy importante, el ministro pidió que en el Congreso se devolviera el proyecto del presupuesto general para el año 2027 presentado por el gobierno del expresidente Gustavo Petro. La petición fue aprobada, lo que se constituye en una situación excepcional que no se veía desde el año 2013. La devolución busca hacerle ajustes al presupuesto, según el ministro. Esto no es un problema ideológico, sino de números, que ya no cuadran. Dice él que ya el presupuesto no solo está desfinanciado, sino que presenta inconsistencias frente al plan financiero y al marco fiscal de mediano plazo. El ministro Miguel Gómez aseguró que el presupuesto fue hecho a las carreras y que es una chambonada. Y según un informe del presidente de Asoexport, Gustavo Gómez, las operaciones de exportaciones de café están prácticamente paralizadas debido a los bloqueos en distintos puntos de la carretera Cali-Buenaventura, lo que ha dificultado el acceso al puerto de Buenaventura, principal puerto de exportación del grano colombiano. La emergencia coincide con la cosecha en departamentos del sur del país, como Cauca, Nariño, también en el Valle del Cauca afectado por el terremoto, y Huila. Además, el sector advierte que la acumulación de carga podría generar retrasos incluso después de restablecerse las vías. El Banco de la República reveló el dato de la deuda externa bruta del país. Para mayo, la cifra se ubicó en 242.027 millones de dólares, complementando 3 meses a la baja. De esa cifra, 145.917 millones de dólares corresponden al sector público y 96.110 millones de dólares al sector privado. La deuda a mayo representa el 50,5% del Producto Interno Bruto Nacional. La Superintendencia de Sociedades se sumó a la campaña del Gobierno Nacional Colombia, un solo corazón, para apoyar a las familias afectadas por el terremoto. La entidad informó que habilitó sus sedes en Bogotá y en sus intendencias regionales para recibir alimentos no perecederos, agua potable, artículos de higiene, pañales, cobijas, colchonetas, linternas, baterías y botiquines, entre otros elementos. Además, ofrecerá orientación a empresarios afectados para ayudarlos a enfrentar las dificultades y recuperar sus actividades productivas. Según la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, su edición número 11 del Congreso Empresarial Colombiano, que se realizará a partir de hoy en Cartagena, se convertirá en una jornada de solidaridad para apoyar a las comunidades afectadas por el terremoto. La organización donará el 50% del valor de las inscripciones a esta causa y buscará movilizar donaciones, recursos y capacidades empresariales durante los 3 días del evento. Además, está previsto que por cada peso donado por el sector empresarial, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe realice un aporte equivalente en dólares. La ministra de Trabajo, Natalia López, firmó oficialmente los nombramientos de 2 nuevas viceministras. Se trata de Juliana Morat Acero, quien será viceministra de Relaciones Laborales e Inspección, y Eliani Forero Pérez, quien será viceministra de Empleo y Pensiones. Desde el Ministerio de Trabajo destacaron la llegada de Morat y Forero para fortalecer la protección de los derechos laborales y el empleo digno. Y en noticias económicas internacionales les contamos que el ejército de Estados Unidos abrió fuego contra el carguero Belanova de bandera panameña cuando intentaba acercarse a un puerto iraní bloqueado por fuerzas estadounidenses. De acuerdo con el mando militar estadounidense para Oriente Medio, un helicóptero lanzó 2 misiles contra la sala de máquinas del buque después de que su tripulación ignorara las advertencias de Estados Unidos. Según el Ministerio de Economía, Comercio y Empresas de España, el eclipse solar total generará un impacto económico neto de 401,15 millones de dólares en el turismo español
impulsado por la llegada de 446.700 visitantes adicionales durante esta semana. El 71% del gasto corresponderá a turistas extranjeros y el 29% a viajeros nacionales. El interés también se refleja en las reservas. Las búsquedas internacionales de alojamiento en Soria aumentaron 522%, mientras que Asturias registró un alza del 76% en las reservas y de 85% en la tarifa media. Y las empresas del sector de las telecomunicaciones también se suman a estos gestos de solidaridad. Claro anunció que entregará automáticamente a los usuarios prepago de Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Quindío y Caldas un paquete gratuito de 7 días con 2 gigas de internet, minutos ilimitados y mensajes de texto, como apoyo a las personas afectadas por el terremoto. Según la compañía, también está reuniendo alimentos no perecederos y productos de aseo, mientras sus equipos técnicos trabajan en estabilizar la red en las zonas afectadas por interrupciones en el servicio de energía, daños en la infraestructura y el aumento del tráfico. Y Avianca reforzó su operación en Colombia tras el reciente terremoto y sumará cerca de 2.500 sillas adicionales entre hoy y el 13 de agosto con más capacidad y vuelos hacia Cali, Armenia y Quibdó. Según la aerolínea, también está priorizando el transporte de rescatistas, personal médico, insumos y ayuda humanitaria hacia las zonas afectadas. Además, los pasajeros con vuelos programados hasta el 16 de agosto desde o hacia Pereira, Armenia, Cali y Quibdó podrán reprogramar sus viajes hasta 15 días después, cambiar de ruta o solicitar el reembolso del 100% de los trayectos no utilizados, sin costos adicionales y sujeto a disponibilidad. La Universidad del Rosario presentó Profe Avatar, una tecnología holográfica que permite a los docentes dictar clases desde cualquier lugar del mundo, con una proyección visual en tamaño real. En esta primera fase, el Profe Avatar funciona con clases pregrabadas y una agenda temática que se renueva cada mes, con contenidos que van desde técnicas de oratoria y hábitos de estudio hasta estrategias para la gestión emocional. La universidad aclara que la tecnología no busca reemplazar al docente, sino multiplicar su alcance y humanizar la educación virtual. Así terminamos esta primera emisión de Economía al Día. Los invitamos a que continúen conectados aquí en Negocios Dito.